hablando de la inmunidad y el cerebro. Vamos a hablar ahora vamos a hablar del papel de la inmunidad en el desarrollo del cerebro, pero vamos a entender qué es el cerebro profundo. Estoy conversando con el doctor Eduardo Llán, él es médico internista, especialista en neuroinmunofarmacología. Cerebro profundo. Fíjate tú, todos conocemos la corteza cerebral, ¿verdad? Que tiene esas funciones de hacernos pensar y uno tiene la idea de que uno controla todo y que todo lo que uno hace es producto de un pensamiento lógico, de una serie de ideas que lo van llevando lógicamente a una consecuencia y una decisión. Y que hay otras partes del cerebro que se encargan de la visión, de procesar los movimientos, la audición, etcétera. Esa es la corteza cerebral, ¿verdad? Pero resulta que más profundamente hay una cantidad enorme de estructuras muy primitivas y complejas. Hay un sistema que es como una red, se llama sistema reticular, una red compleja de sustancias, ¿verdad? Y de neurofármacos, de sustancias neuroquímicas y neurotransmisores y péptidos, etcétera, que están allí y se llama sistema reticular. Es el tamaño de este dedo. Él envuelve al sistema vegetativo, que hace todo lo que tú haces como un vegetal, automáticamente. Respirar, la tensión arterial, el movimiento intestinal, la sudoración. Entonces, es como, lo hace automáticamente, tú no tienes que pensar en eso. Si tú pegas una carrerita, el sistema vegetativo te pone a sudar y te mete la frecuencia cardíaca y tú funcionas bien, ¿verdad? Pero a veces el sistema vegetativo no funciona bien. Y tú estás muy tranquilo y empiezas a sudar y a sentirte mal y no sé, una cantidad de cosas. Y te cambian las emociones. Estás en un lugar plácido y tus emociones van dando tumbos como si estuvieras en un lugar peligrosísimo. ¿Verdad? Cambian tus emociones. A veces te sientes muy disgustado y tú no sabes por qué. O muy triste. Tampoco. Ese cambio de las emociones y del sistema neurovegetativo, el responsable principal es el sistema, vamos a llamarlo cerebro profundo, ¿verdad? El sistema reticular y el sistema nervioso autónomo, entre otras estructuras, ¿verdad? Entre otras estructuras. Entonces, ese cerebro profundo es muy importante porque él tiene un permanente diálogo con el resto del cuerpo. El cuerpo habla y el cerebro escucha. Entonces tienen un diálogo cruzado, intercambian un diálogo muy intenso a través de nervios, ¿verdad? El nervio vago, por ejemplo, y los propios nervios. Un sistema que se llama sistema simpático neural, que es el que te mantiene activo, ¿verdad? Y el sistema neural simpático se comunica con los ganglios de todo tu cuerpo y hace que tú puedas tener una inmunidad y unas defensas, ¿verdad? También con la glándula suprarrenal. Hay un cable que va desde un núcleo del sistema reticular hasta las suprarrenales y dice, actívate, y trabaja, ¿verdad? Entonces, esas son las formas como el cerebro profundo y el cuerpo se comunican. Pero con el intestino ocurre una cosa muy particular, por lo cual ocurre un término que se llama eje neuroentérico. Entérico significa de los intestinos. Ese eje neuroentérico, ahí hay una especie de autopista, ¿verdad? Ese término, por cierto, fue acuñado por un médico venezolano por los años 60, el doctor Fuad Lechín. Y después se popularizó a las últimas par de décadas y ahora ahora se ha hecho más complejo porque ahora se llama eje neuroentérico microbiota. Microbiota es 2 kilos de gérmenes que tenemos en el intestino y que nos ayudan. Que nos ayudan y también nos pueden embromar la vida. Entonces hay un permanente diálogo entre lo que hace la microbiota y el cerebro. El cerebro está enterado porque el intestino se lo dice. Lo que hace el intestino, el cerebro lo sabe. Y lo que hace el cerebro, el intestino también lo sabe. Entonces hay un diálogo permanente, cruzado. Y como el intestino es tan grande y tiene enormes vasos sanguíneos, por donde pasa ¿qué? Las células blancas que te defienden, es la inmunidad que pasa por allí tomando nota. Vamos a atacar este alimento, vamos a atacar esto, no lo vamos a atacar porque esto no es peligroso. ¿Te das cuenta? La principal función de la inmunidad es decidir qué cosa es peligrosa y qué no de lo que te comes. ¿Te das cuenta? Que la inmunidad tiene funciones mucho más complejas de lo que uno piensa. Y está tremendamente influenciada por la microbiota, que si tú te alimentas mal, crecen los enemigos, las bacterias que no te convienen, y le dicen al intestino una señal equivocada y entonces la inmunidad flaquea.
Entonces, la alimentación es fundamental. Y todas esas sustancias que produce las células, fíjate tú, te voy a poner un ejemplo. Comienza a crecer un virus, virus de la gripe, no del catarro común, de la gripe, un virus potente. Y ese virus empieza a crecer y a crecer, y una célula de la inmunidad lo descubre, ¿para qué es esto aquí? Y empieza a atacarlo. Y produce una cantidad de sustancias para llamar la atención de todas las demás células amigas de la inmunidad. Y todas las células de inmunidad empiezan a reproducirse y a generar sustancias para atacar a ese virus. Resulta que el cerebro está tomando nota de todo eso. Mira, produjo gamma interferón, interleuquina 2, una cantidad de sustancias, y el cerebro tiene receptores para esas sustancias. Y el cerebro dice, ¿sabes cómo es la cosa? Si yo sigo comiendo, la inmunidad se va a distraer con los alimentos y yo necesito que ataque el virus. Y yo necesito que este individuo, porque la inmunidad contra los virus mejora durmiendo. Tú te vas a ir a descansar. Entonces el cerebro dice, bajo el efecto de estas sustancias de la inmunidad, ve a descansar, no comas, te aísla, y eso te genera una enorme ventaja. Aquí tiene unas preguntas. Excelente programa. ¿Qué implica los cambios involutivos? Bueno, no sé si se dice involutivo. A nivel cerebral y cerebelo muy acentuados para la edad. Hipoplasia de arterias. Fíjate tú, el cerebro no se degenera de la noche para la mañana. Comienza mucho antes de que las personas lo noten, ¿verdad? Normalmente los familiares de un paciente que tiene un proceso involutivo, degenerativo, que se nota es por la memoria y por la conducta, y porque pierde, vamos a decir, funciones cerebrales importantes, calcular, orientarse, una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, eso no ocurre de la noche a la mañana, ¿verdad? Es como cuando tú tienes un grupo de neuronas que se encarga de la memoria, y ese es como una velita, que tiene un larguísimo... Tú prendes la velita y se va quemando poco a poco, se va dañando poco a poco. Entonces tú no notas, sino hasta que llega a ese núcleo y lo termina de destruir. Entonces cuando ya pierde una función importante, es como cuando tú vas rodando por el borde de la mesa y ¡pum!, terminas de caer. Es cuando los demás se dan cuenta, pero es que el proceso venía ya de atrás. Entonces, tratar de entender eso y de aceptarlo, entonces pues yo no me di cuenta, pero esto es culpa tuya, que no sé qué, me empieza el tejimaneje familiar. Es horroroso, es verdad, eso es cada vez más común, y se cultiva es con las costumbres, con la alimentación, con la falta de descanso, entre uno de los principales factores, ¿verdad? Esos son de los principales factores. Las amistades son importantes, el aislamiento que vivimos es fatídico, ¿verdad? Los medios de pantalla nos han cambiado el día por la noche. Y eso también tiene un impacto. No y lo vamos a importa ver si colocan la lunita, como que... Fíjate tú, no basta la intensidad de la luz. Ah, bien. Es que la luz sea amarillenta, sea como la luz de vela, sea como el atardecer. Hay una luz. Bueno, es que evolucionamos durante millones de años y viendo cómo el sol de cierta hora ya tenía otro tipo de luz. Entonces nuestro cerebro está acostumbrado a eso. Ahora le ponemos una luz de mediodía en la cara a las 11 de la noche, pues entonces no puede ser normal. Bien. Bueno, ya sabemos que, bueno, dormir bien, aunque todo es difícil, ¿no? Si la gente no está acostumbrada a dormir bien, alimentarse bien, hacer ejercicio. En las redes sociales hemos visto mucho, bueno, de un tiempo para acá, no comas cambur. El cambur es malo y entonces tú no comes cambur. Y después viene, no. Estos son 3 alimentos que te están perjudicando. Entonces, ¿qué tan cierto es, digamos, satanizar a los alimentos, igual que con el tema del azúcar? Fíjate tú. Definitivamente, los alimentos son un factor importantísimo. Tú no puedes satanizar la fruta porque te dicen, bueno, tiene mucha fructosa y la fructosa se convierte inmediatamente en triglicéridos, entonces se van a acumular en el hígado y tal. Es que el problema no es la fruta, es que tú ya has comido todo el día una cantidad enorme de carbohidratos. Una cantidad inconmensurable. Tú te comías una torta cuando hacías una fiesta, en tu cumpleaños, ¿verdad? O al menos en mis tiempos. Ahora resulta que tú consigues una torta en cada esquina, en cada kiosco, en todo lugar, en todo momento. Con el agravante de que cuando te comes la torta un día y después al día siguiente, después al otro, ya tienes una adicción de tal forma
fíjate tú que el azúcar es 5 veces más adictiva que la cocaína. El azúcar refinada y cualquier cosa que se le parezca es 5 veces más adictivo que la cocaína. Entonces, cuando tú tienes tanto acceso a carbohidratos refinados, ya no puedes parar y tu conducta se modifica. Y lo peor de todo es que, claro, tú te comes el azúcar, liberas una cantidad de insulina, te baja el azúcar, tienes esa baja, quieres comerte otra vez y quieres comer. Entonces es ad infinitum. Es como una maldición. Qué horror. Tú no puedes parar de comer. Ahora, cuando tú eliminas esa adicción, cosa que es bastante difícil, hay que hacerla con humildad y progresivamente, ¿verdad? Cuando tú logras salir, tú entras a cualquiera de las maravillosas panaderías de Caracas, que tienen cada una su especialidad increíble, porque es uno de los encantos de nuestra ciudad, es que tú entras y sales invicto. No tienes que comprar algo, juro. Tú lo compras si tú lo quieres hacer. No tienes esa fruición, esa necesidad imperativa y demencial. Entonces tú no vas a poder controlar, entre comillas, esta costumbre con el azúcar con la fuerza de voluntad. Tu fuerza de voluntad siempre va a quedar en ridículo. Y tú vas a quedar en ridículo contigo misma porque la fuerza de voluntad no basta para vencer esta adicción. Hay que tener conciencia y decir, entonces más nunca voy a comer dulces. No. Yo, digamos, en diciembre, cuando voy a una tía muy querida, que hace una torta fabulosa, a la usanza de la cocina caraqueña del siglo pasado, yo no le voy a decir que no me lo voy a comer. Me la como y me recuerdo de mi infancia y lo disfruto inmensamente. Pero no lo voy a repetir el día siguiente porque, mira, yo lo como el día siguiente y ya caigo de nuevo. Correcto. Ajá. Entonces uno tiene que tener una estrategia con la vida y con los carbohidratos y con todo, con las decisiones. No es que me voy a privar de las cosas espectaculares que hay, ¿verdad? No, claro, así no se puede. Así no se puede, paso a paso. Y además que, por ejemplo, comemos algo, por lo menos el café, que fue el primer hábito que yo emprendí. El café sin azúcar. Y ya no me puedo tomar un café con azúcar porque es una cosa demasiado Sí, pero ahora dulce. tienes que tomar un buen café. Ah, no, claro. Porque ya tienes un paladar increíble. Lo mismo pasa con los refrescos. El refresco es una adicción. Yo tenía meses sin tomar, bueno, años en realidad. Y hace meses me tomé un poquito de refresco y dice, ¿qué es esto? Dice, ¿cómo me podía...? Yo tomaba refrescos todos los días. Era prácticamente mi hidratante. Wow, ya va, tengo que terminar la entrevista, pero hay unas preguntas acá. ¿Qué recomienda para dormir cuando hay cambios de horario al viajar? Fíjate tú, las recomendaciones, ¿por qué yo normalmente no hago los medios sociales? Porque yo no puedo dar una recomendación masiva, ¿verdad? Hay colegas brillantes y grandes comunicadores fabulosos que yo admiro profundamente, pero ellos pueden decir, mire señores, haga esto con el aceite de orégano, ¿verdad? Y a que no le caiga bien, bueno, no se lo deja de tomar y se acabó. Pero yo no puedo decir tal fármaco, tal cosa, pero no puedo hacerlo. Entonces, hay que evaluar a la persona. Hay que evaluar a la persona, las costumbres. Ya te dije, el diseño neuroterapéutico es un diseño individualizado, por etapas, a qué hora, a quién, en qué combinación, en qué dosis, o sea, todo es bastante complejo. Bien, buenos días. ¿Qué efecto tiene el ayahuasca, KSM o ashwagandha 66 en el cerebro? Paso. Buen día, excelente tema. A mí el magnesio de citrato o el citrato de magnesio me provoca mucho sueño, como los antialérgicos. Detesto esa sensación de apagamiento que se siente. Te voy a hacer 2 comentarios con esa pregunta que es bastante interesante. La primera es que no pelees con el éxito. Si te sirve algo, pues úsalo, ¿verdad? Okay. Si te sirve algo tan benigno y tan necesario como el magnesio, ¿verdad? Por otra parte, si tú tienes un cansancio acumulado porque tienes un estrés crónico, es decir, tú duermes mal todos los días y trabajas sin excusas y duermes mal, y trabajas sin excusas y duermes mal, ¿verdad? No es que trabajas y duermes profundo y te levantas borrón y cuenta nueva, eso no ocurre. Cuando tu sueño es un sueño de mala calidad, tú acumulas un cansancio crónico
y haces unas adaptaciones neurológicas que desmontarlas no es tan fácil ni tan rápido. Y si tú duermes bien una noche con un medicamento, por ejemplo, es una buena estrategia, los antialérgicos, todo el mundo sabe que producen sueño. Y al día siguiente tienes una somnolencia terrible, aunque el antialérgico ya haya pasado su tiempo de acción y sigue con la somnolencia, ese es el cuerpo diciéndote, págame lo que me debes. Ya tú eres una persona normal, es decir, todavía sigues siendo una persona que funciona y da por el arranque, como dicen. Tú funcionas bien y tu cuerpo ya está diciendo, quiero que me pagues lo que me debes. Tú tienes una deuda todavía, está más pequeña, pero todavía, cada día será más pequeña hasta que llegue el momento donde tú te levantes ya. Bien, ok. Aquí hay otra pregunta, ya va, que se me bloquea. Feliz día. ¿Qué pasa cuando un adulto mayor duerme mucho, tanto de día como de noche? Se levanta, come y se queda dormido. Vuelve, se levanta, come y vuelve a dormir. Que hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo. Ok. Se puede ver también Hay algo que no está cosas. bien, sí, hay Ok. problemas neurológicos probablemente. Saludos y bendiciones. Mi tía tiene mucho tiempo tomando ansiolítico para dormir y lo quiere dejar porque al día siguiente se siente igual, deprimida y ansiosa. ¿Cómo dejarlo? Fíjate tú, la retirada de los ansiolíticos, como llaman, las benzodiazepinas, por ejemplo, son medicamentos de muy difícil de retirada. Y hay que hacerlo lo más amablemente con un esquema adaptado a ese paciente. Y fíjate tú, ¿qué genera retirar el ansiolítico? Genera temblor, ansiedad, insomnio y agravamiento del problema por el cual se lo dieron. Entonces tú tienes que pensar, bueno, ¿cuánto tiempo tiene tomándolo? Mientras más tiempo, peor. Mientras más dosis, peor. Y además, ¿qué capacidad hay de diálogo con el familiar y los pacientes para que eso sea exitoso? ¿Verdad? Si tú, hay una trampa muy curiosa con los ansiolíticos, que tú los suspendes un día y no pasa nada. En mucha gente. 2 o 3 días y no pasa nada. Ay, doctor, yo lo tomo cuando yo quiero. Yo me lo tomo 1 o 2 veces por semana. ¿Verdad? Pero es que es al 5.º día cuando se siente la abstinencia. Y al 5.º día están que caminan por las paredes, están ansiosos, peleones, no sé qué más. Ay, me voy a tomar un cuartico. Y así comienza todo el mundo. Y cuando vienes a ver cada 4 días, cada 3 días, cada 2 días, y después empieza a aumentar la dosis. Porque va perdiendo efecto. Eso se llama tolerancia. Entonces, cuando tú lo estás retirando, tú le pones un día por medio, un día sí, un día no, un día sí, un día no, y no siente nada. Después, 2 días no y uno sí, 2 días no y uno sí. Y al segundo día siente alguna molestia, después 3 días no, y al tercer día siente una molestia mayor. ¿Cuáles son las molestias de la abstinencia, de la falta del medicamento? Temblor, ansiedad, insomnio. Entonces tú tienes que corregir la ansiedad y el insomnio por otros medicamentos esos días. Si tú le vas a dar una medicación SOS, hay una medicación de base y hay una medicación SOS para que sea la mínima dosis. Es un esquema, los esquemas son ¿Qué tal? complejos. Me despierto de madrugada y me duele la parte frontal y posterior de la cabeza casi todas las noches. ¿Tiene relación el comportamiento del cerebro con la tensión alta y el dolor? Fíjate tú qué curioso. Esa es una pregunta que a mí me interesa muchísimo contestar. Porque cuando las personas tienen ese desarreglo de los ritmos biológicos, o sea que la tiroides tiene un reloj que dice, bueno, su máxima actividad está en tal hora y tal. Las suprarrenales tienen ese pico a las 7, a las 5 de la tarde. Asimismo el colon, tú vas al baño en la mañana y todo es como un ballet con coro de orquesta. Entonces, toda esa coordinación la hace el cerebro. Y si tú pierdes la coordinación con el celular en la cara, entonces tienes una baja de azúcar a las 3 de la mañana en vez de tener a las 8 de la mañana. Tú te levantas sin apetito porque ya tuviste una baja de azúcar en la noche, el sueño se vuelve tortuoso y te puedes despertar hasta sudando, te puedes tener, eso le ocurre a las personas que funcionan principalmente con adrenalina y a las personas que están en periodos de estrés, no es siempre. Entonces, haciendo esta aclaratoria, esa persona tiene esa baja de azúcar nocturna como una pálida, aunque no sea diabético ni tome hipoglicemiante, que por cierto, ha aumentado la frecuencia de esas bajas de azúcar porque están utilizando una cantidad de medicamentos para bajar el azúcar y bajar de peso. Entonces, esto está generando un pico de adrenalina dormido. Si la adrenalina es para correr pelea, ¿por qué la disparas? Porque la disparas para subir los niveles de azúcar tan bajos, porque el cerebro dijo, mira, el azúcar está demasiado baja. ¿Y por qué bajó tanto el azúcar? Porque los relojes biológicos hepáticos y pancreáticos están funcionando mal. El cuerpo está
Ok. Hace las cosas a destiempo. Esa es la razón de... Esa es una de las razones de insomnio y esa es una de las razones. Me despierto de madrugada y me... Ok, esa es una de las razones. Dicen que si mantenemos nuestro cerebro estimulado leyendo, haciendo crucigramas, seremos menos propensos al Alzheimer. ¿Es cierto o es algo inevitable, genético o hereditario? Bueno, yo no creo que nada sea tan inexorable e inevitable en absoluto. Y yo trabajo en genética. Ahora fíjate tú, ¿cómo es tu alimentación? ¿Cómo es tu actividad física? Fíjate tú, así como hay un eje neuroentérico, microbiota, hay un eje neuromuscular. Y mucho más evidente porque está conectado el nervio con el músculo. ¿Y qué ocurre? Todo lo que hace el músculo lo sabe el cerebro. Y los músculos cuando se mueven con las cientos de articulaciones y con los cientos de músculos cuando se mueve, porque nuestra función es movernos, genera crecimiento cerebral. Entonces, más importante es el movimiento que la actividad intelectual pura. Déjame decirte que el deporte es una actividad intelectual. Tú te estás moviendo, pero estás haciéndolo con el cerebro, con la conciencia, con el entrenamiento. No es una actividad, cualquier deporte. Bien. ¿Qué tal es el magnesio para el insomnio? Siempre todo lo que te relaje va a ser bueno para el insomnio. El magnesio es uno de los principales relajantes no solamente del cerebro, sino de los vasos sanguíneos, del intestino, de todo. Es fundamental para la replicación celular. Bueno, no hay función que no incluya el magnesio. O sea, hablar del magnesio como hablar de los océanos. Y hay demasiados tipos también. Habría que ver cuál es el que le corresponde a la gente de tomar. Eso se han tratado de estandarizarlo, pero verdaderamente no veo mayor... Ah, bien. Ok. ¿El glicinato con la melatonina funcionaría? Sí, funcionaría. La hipófisis es parte del cerebro, su función e importancia. Yo padezco de un microprolactinoma. ¿Es un tema de suerte? Te voy a contar esto que es interesante. Esa pregunta es muy importante. Te voy a contar que todo el mundo tiene la idea del cortisol como la hormona del estrés. Y el cortisol es la hormona que repara el estrés, repara el daño del estrés, ¿verdad? Y está hecha de colesterol, por cierto. Y el colesterol es importantísimo porque repara nuestro cuerpo y hace muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa? La hormona del estrés crónico es la melatonina, perdón, la prolactina. La prolactina, en toda persona con un grado de estrés muy importante, sostenido en el tiempo, con trastornos del sueño, le aumenta la prolactina. Porque lo que hace que la prolactina no se produzca es un grupo de neuronas que genera dopamina. Y esa dopamina cae con el estrés. Y al caer, la prolactina aumenta, se dispara, y con eso también caen las hormonas sexuales. Si la persona pierde el líbido, pierde interés sexual, la vida se vuelve más difícil. Y puede tener tanto tiempo en ese plan que tan sencillo como que se genera un prolactinoma. Bien. Casi siempre es reversible. Muchísimas gracias, doctor, por venir esta mañana y a respondernos todas estas preguntas. Hablamos con el doctor Eduardo Yan, él es médico internista especialista en neuroinmunofarmacología. @doctor Eduardo Yan, sus redes sociales. Quedaron demasiadas preguntas. @doctor Eduardo Yan. @doctor Eduardo Yan. Ya usted lo escuchó. Envíele la pregunta.